No, 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 no. He estudiado de más. No, ahí están No sé por grabando. qué, Hola, buen día. No, hay no que estoy poner pudiendo, gotis. disculpen que interrumpen, no podía, no puedo transmitir la clase por YouTube porque me pide una segunda verificación y el teléfono no me la está pidiendo. Así Ok, que vamos a grabar y Pero, después la subo a YouTube. Así que bueno, bueno. perdón la demora, ahí sigue ingresando gente. Entonces, bueno, hoy, este feriado, les agradezco por estar acá presentes, porque si no era recuperar y se pateaba, se pateaba, se pateaba. Así que bueno, bueno, vamos a ir arrancando la clase de hoy. La peli de hoy que vamos a ver es Quo Vadis Aida. Muchos me preguntan si no la habían visto antes, que ya la habían visto antes y demás. Yo cada vez que es temporada de Oscars, lo que hago es generar una carpeta con todas las películas nominadas. Y puntualmente esta película, en el 2021, si no me equivoco, estuvo nominada a Mejor Película Extranjera, entonces estuvo en la nube en su momento de películas nominadas al Oscar. Entonces muchos ya la habían visto. Entonces, por eso yo ahora les pregunto, supongo que todos vieron la película. Mi pregunta es, Sí. levantando la mano los que estén acá, ¿quiénes ya la habían visto antes y la volvieron a ver ahora? Nadie la había visto antes, perfecto. Bueno, Sí, una la de las había preguntas... visto, profe, con los Oscars. Bien, perfecto, pero muchos la vieron hoy por primera vez, básicamente. Esa es la pregunta que tenía. Bien, entonces mi pregunta con respecto a eso era por... ahí sigue ingresando gente. Era puntualmente con la consulta de... yo les dije, por ejemplo, que la película esta, a diferencia de las otras que vimos, no hay tanta escena gráfica de violencia. No sé si ustedes, por ejemplo, recuerdan en 1917 que hay una secuencia en la que un soldado se cae sobre un cadáver que está siendo comido por las Sí. ratas. En Amor Eterno hay un momento que explota una bomba y de repente un soldado queda cubierto con todos los restos humanos. O sea, como que por lo general en el código, digamos, cinematográfico de las películas de guerra, existe una dosis de violencia y de violencia gráfica que caracteriza este tipo de películas. Ahora, en la película esta que vamos a analizar hoy, que es Cuba de Haida, salvo al principio que hay, por ejemplo, unas imágenes muy cubiertas de una amputación o unas heridas de bala, a mí personalmente me parece que no es una película violenta desde lo gráfico. Sin embargo, mi impresión es que esta película me pareció mucho más violenta que las otras dos anteriores. Incluso teniendo, hola Isabel, Marta Inés, hola Mirta Gambó, hola hola, Sofía, ahí la saludamos a Sofía. Pero Hola, igualmente, hola, ahí te puse para que se activaran la cámara. Eh, entonces, lo que a mí me generaba más intriga era, a pesar que, por ejemplo, en la película anterior teníamos una escena de un Zeppelin que explotaba y toda en la primera un campo a traversa con soldados marchando, esta película, si bien tiene un despliegue digamos, a producción grande, con los extras que están afuera de ese galpón y demás. No sé si a ustedes no les generó no Más les impactó angustia, más angustia. Esa sería la palabra. angustia te da. Bien. a mí me Aide levantó la pareció mano. algo cruel, Bien, muy cruel. cruel. Vamos por parte, vamos por parte. Lo que me pareció a mí es que la película anterior, a pesar de que muestra muchas escenas de guerra dramáticas, como tiene un toque romántico ahí que la mujer busca y hay ese tipo, ¿Cómo era? se hace ¿Cómo era? La ¿Cuál película era? anterior se llamaba Amor Eterno de una mujer sí, que busca al soldado, por eso. claro, se hace un poco más suave. En cambio, en esta película es todo dramática directamente. Perfecto. Gracias, Raúl. Vamos con Aide, que había levantado la mano, y después con Esther. para mí esta película me pareció sumamente así, me tensó mucho, porque este es un documental prácticamente y es una denuncia muy grande hacia el rol de las Naciones Unidas, hacia la invasión de Serbia en Bosnia, hacia el genocidio de los bosnios, hacia la pelea intercultural, interreligiosa de familias. Es una denuncia muy, muy fuerte.
Entonces eso hace que uno, si se posiciona en la época después que Tito se fue y que toda esa parte se desmembró, empezaron las rencillas internas entre distintos países que nada tenían que ver muchas veces con los habitantes, sino con los mandamás, con los generales y demás. Por Bien. eso que es tan fuerte esta película, a mi entender. Bien, en las críticas, ya te doy la palabra, Esther, en las críticas que había leído hay como mucha denuncia en contra de diciendo que esta película no es fiel a los hechos y demás, pero el hecho es que hubo una masacre en Srebrenica con un total de 8.372 o 73, depende de la fuente, de personas fallecidas, bueno, asesinadas, porque no fallecidas. Entonces, si hubo un ataque antes, un ataque después, el hecho ocurrió, entonces como que no habría que distanciarse de eso. Esther había levantado la mano, después Alberto. No, a mí me afectó mucho, porque las anteriores películas, si bien era de guerra, ya había pasado mucho tiempo. En cambio, esta es muy actual, muy contemporánea, y pensé mucho en el último conflicto de Rusia y Croacia, que a mí Ucrania. nadie me saca de la cabeza que algo Ucrania. así, Ucrania, Ucrania. perdón, que algo así pasa en las guerras actuales y es muy cercano. Entonces, eso me afectó mucho. Esta vez me quedé mal, pero mal de verdad. Bien. Antes de darle palabra a Alberto, a mí me pasó algo con esta peli que yo la vi en su momento, cuando estaban todas las películas nominadas y demás, y bueno, me impactó como seguramente le impactó a todo. Y esta vez que la volví a ver, sabiendo el desenlace, me afectó más todavía, porque está esa lucha de este personaje de Aida, y bueno, ya vamos a entrar en eso. Vamos con Alberto, con Mirta Gamboa, y ahí arrancamos con las filminas. Sí, el modelo argumental descansa en uno de los tres grandes genocidios que hubo en la historia últimamente. El genocidio nazi contra los judíos, el genocidio, este genocidio que realmente está clasificado como tal, y el otro genocidio que no hay que olvidar tampoco es el de los turcos contra Armenios. los Armenios. armenios. Voy a hablar de Es eso otro en de un los, ratito, es Alberto. otro de los grandes genocidios. Yo creo que este es uno de los tres grandes genocidios clasificados como tal por organismos internacionales. Lo Bien, que pasa que sí, se sigue matando gente, se siguen matando grupos humanos que pasan desapercibidos simplemente porque los medios no lo tocan. Y pasa a ser genocidio cuando el número de víctimas sobrepasa los cálculos optimistas, vamos a poner comillas ahí. Por eso nosotros no nos enteramos. Ahora, lo que más llama la atención de este genocidio que nos estamos ocupando ahora es que estos países que se enfrentan a muerte, matándose unos a otros, habían convivido pacíficamente en Había un país familias que se único que era había Yugoslavia. rupturas, sí. 6 países conviviendo vecino a vecino, se ayudaban, se prestaban las cosas, se cuidaban, y de golpe se suscita un odio tremendamente irracional, aparentemente, pero cuyo fondo, en última instancia, creo yo, que tiene un gran contenido religioso. bien. Claro. Ya vamos a ir con Escúchame, eso. Creo que Mirta Gamboa había levantado la mano, si no me equivoco, y después Esther. Sí, Mirta, y vamos, sí, Mirta Gamboa. Bueno, a mí me pasó un poco lo que le pasó a Esther. Yo he tenido la misma impresión. A mí me llegó muy hondo la película, me resultó extremadamente dramática y la relaciono porque nosotros tuvimos oportunidad con Roger de estar un largo tiempo en Croacia y de estar en un campamento donde se desarrolló la guerra. Entonces, y era la guerra contra los serbios. O sea, era la continuación de esto. Y realmente, como dice Esther, estos hechos son, podemos decir, entre comillas, recientes, sucedieron ayer, a tal punto que nosotros paseábamos por la playa y veíamos
pequeños altares con las fotos de soldados croatas que habían caído en batalla y que tenían flores frescas, porque las madres, porque la guerra había pasado hacía 15 años nada más. Entonces, las madres de esos soldados, que todavía estaban vivas, iban y le ponían a sus hijos las flores frescas como un recordatorio. Y ver la guerra en su magnitud real, o sea, en los edificios destruidos, en barrios que, por ejemplo, nosotros estábamos en lo que había sido un camping de veraneo yugoslavo y que, bueno, en ese momento se utilizaba como camping para casillas rodantes, esas cosas. Pero ahí estaba la guerra y todo eso había sido un vergel. Yugoslavia fue uno de los países más bellos de Europa, donde la gente de mucho dinero iba a veranear y que fue realmente borrado del mapa con un coraje de los croatas que defendieron su país como hoy lo están haciendo los ucranianos de alguna manera. Bien. Entonces, bueno, esto fue vivir esas madres con las que yo hablé, con las que tuve oportunidad de hablar cuando estaba en Croacia y que vivieron, no digamos el genocidio, pero sí la desaparición, la muerte, porque todas las guerras, más tapado o menos tapado, suceden las mismas cosas. Y el dolor todavía fresco de la guerra. Bien, gracias, Mirta. Ahí tengo la lista de personas para hablar. Vamos con Esther. Pero vamos a hacer lo siguiente. Bien, Esther, Aide, María Lía, Ida y pasamos al programa. Esther, te escuchamos. Sí, no, lo mío es cortito, agregar a lo que dijo Daín, que hay otro genocidio que nadie recuerda, es el de Ruanda, De que fue Ruanda. tremendo, y a lo mejor porque son negros o afrodescendientes, No, nadie africanos, lo porque son de recuerda. África. Eso, son africanos, nadie lo recuerda. Sí, Pero fue también, hay varios genocidios, eso totalmente. nomás. Bien, gracias, Esther. Aide. Espera, Yo sí, lo que Aide. yo lo que quería agregar es que tal era el odio que se generó después que se desmembró Yugoslavia, que la actriz que actúa ahí es serbia. Como ella hacía de Bosnia, mucha gente la criticó muchísimo, porque dice, ¿cómo podía ser que cambie de lado siendo ella serbia? Tal era el odio que se había generado. Eso quería comentar nomás. Bien. Interesante. Perfecto. María Lía. No, yo quería decir que la causa principal es el nacionalismo serbio, la prepotencia de Serbia. A Serbia no la quiere nadie, son malísimos, son guerreros, Sí, son los buscapleitos. chechenos, los ¿Eh? chetnis, ¿cómo se llama? Ah, sí, sí, Claro, que son los chechenos. guerrilleros. Ah, Perfecto. Gracias, María. Lía. Vamos con Ida y pasamos a las filminas. Yo quería decir que fuera del número que vos diste de 8.000 y pico de personas asesinadas bosnios, ojo, bosnios musulmanes, porque la parte religiosa tuvo mucho que ver en esto. En total, en las guerras de los Balcanes, desde Sarajevo y lo que siguió, se murieron 100.000 bosnios. El total son 100.000 personas muertas. O sea, fue un genocidio de mucha magnitud comparable con los otros que nombró Alberto. Bien, perfecto. Entonces, teniendo en cuenta este punto de partida, me interesa que veamos lo que vamos a estar tratando hoy en clase. Yo creo que hoy tiene un factor muy importante de la perspectiva histórica lo que vamos a plantear. Entonces, bueno, esta es la clase 3, no olvidé cambiar ahí. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre periodismo de humor, pero apenitas. Vamos a ¿Para hablar qué? sobre ¿Cómo? ¿Periodismo de humor para qué? No entendí Apenitas, que... como Ah, penitas, no entendía, apenitas. perdón, perdón. Ya está. Bien. Vamos a hablar sobre las Naciones Unidas y vamos a hablar de Quo Vadis Aida, que es la película que ya empezamos a hablar. Entonces, con respecto a el periodismo de humor, a mí cuando doy clases, algunos temas me gusta mucho recurrir a Kino
me gusta mucho recurrir a diferentes, a linears, me gusta mucho como utilizar el cómic como herramienta de educación. Y por eso yo le había dado una pequeña tarea a Mirta Gamboa, que está ahí presente. Si ella, voy a escribir acá en la pizarra, si ella bueno, le pedí que a Roger le preguntara sobre una revista, que es la revista Punch. Ah, no me escribe. Sí, va. Punch. Entonces, Mirta, ¿puedes contarnos un poco sobre la revista Punch? Y bueno, mucho no te puedo contar porque yo no la conozco, pero ¿A dónde está Roger? arriba, Búsquelo. Roger. Le pregunté, vení Roger, que te están llamando. Sí, pasó por ahí. Preguntan está comiendo una banana. No importa, que entre a la clase. Punch, Sí. que expliques un poquito de qué se trata. No, Punch Please, es Roger. una revista, creo que más No se escucha. en Gran Bretaña. Es una de las revistas más antiguas de Gran Bretaña. Esta revista ¿Es de humor? es satírico. Es satírica. Te trabaja la sátira. Con bromas con el gobierno, pero con respeto, pero con humor. sí. Bueno, me dice que es una película, es una revista con humor satírico que hace bromas sobre el gobierno, pero sobre hechos, digamos, serios y con humor. Bien, gracias Roger, muchas gracias Roger. Es una de las más antiguas y me dijo ayer que no sabe si todavía está saliendo. Bien, ahí yo quería comentar un poco. La revista Punch muchas veces se utiliza, gracias Roger, para hacer como una polaroid de la situación histórica o política de lo que es Europa. Ya te doy la palabra, Esther. Lo que Punch empezó en 1841, había habido primero una revista francesa de ese estilo. Punch como que toma esa estética, la comienza a trabajar desde 1841 hasta 1992. En 1992 cierra, vuelve a abrir en 1996 y cierra en el 2002. Es un poco lo que hacía acá Caras y Caretas, Claro. una revista que, de hecho, un detalle, si a alguien le interesa alguna oportunidad, la Biblioteca Popular Vélez Sarsfield, la de Barrio General Paz, tiene toda la colección de Caras y Caretas. Ay, qué hermoso. Entonces, creo que tenés que pedir permiso para acceder a ella, no podés darme el número tanto como que tenés que pedir permiso, pero tienen toda la colección de Caras y Caretas. Entonces, Esther creo que iba a decir algo y seguimos, sí. No, me hizo acordar a la revista francesa Charlie Hebdo, o como sea. Y la Cara y Careta me hizo acordar a la revista Humor de Argentina, cuando estuvo en los años 70, eso. Bien. Estoy muy memoriosa hoy. No hay drama, pero con respecto a lo que queríamos hablar de las Naciones Unidas, me gustó trabajar algunas imágenes de revistas de habla hispana y una imagen muy puntual sobre la revista Punch, que me gusta mucho como recurso de la revista Punch. Entonces, nosotros vimos 1917 y vimos Amor Eternos, que se refiere a la Primera Guerra Mundial. Y hacia el final de la Primera Guerra Mundial se hace una junta, un tratado, en el cual precisamente surge una propuesta del presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, que él hace lo que se llama la propuesta para la paz, que era la propuesta de los 14 puntos. Entonces, acá les voy a compartir una imagen de una revista, la verdad no encontré la fuente, no sé si se alcanza a ver, arriba dice los 14 puntos de Wilson, al lado dice condiciones de la paz, y después hay 14 puntos. Como el hecho de decir, estos son los puntos suspensivos de Woodrow Wilson. Bueno, lo que propone los 14 puntos de Woodrow Wilson es, entre otros, o sea,
que se pudiera el Imperio Austrohúngaro reconstruir, ayuda a Bélgica, un montón de puntos, pero el más importante, que fue el último, fue la consolidación de una entidad que permitiera conglomerar diferentes naciones que ayudaran en situaciones para evitar otra guerra, era básicamente lo que se había propuesto. Entonces surge en 1918-1919 la Liga de las Naciones, que sería el precursor a lo que es hoy la ONU. Y miren esta tira cómica que encontré de esa época. Esta es de la revista Punch. Entonces, vamos acá, historia de la ONU. ¿Cómo surge? Lo estuvimos viendo. Y acá vemos a Woodrow Wilson y abajo dice, con sobrepeso. Presidente Wilson, 2 puntos. Aquí tienes tu rama de olivo, ahora a trabajar. Y dice la Paloma de la Paz, por supuesto quiero complacer a todos, pero ¿no es un poco gruesa esa rama? Y la rama, si se fijan, dice Liga de las Naciones. Y fíjense el tamaño de la rama y el tamaño de la paloma. Entonces, no la puede agarrar. Obviamente. Entonces Es imposible. Bien, entonces me gustó mucho esta tira cómica porque representa puntualmente esta idea de decir, bueno, con esta herramienta se acaban todos los problemas, pero esta herramienta no es suficiente para que lo lleve la Paloma. Aide levantó la mano. Sí, y esto predice lo que el fallo que tuvo esta Liga de las Naciones, que falló totalmente, que es cuando surge después la ONU. Precisamente. Y las funciones que en teoría cumple la ONU sería de proteger... Velar por la paz. ¿Cómo? Velar por la paz. Por la paz, por la economía, hoy por cuestiones de economías sustentables, hoy sobre acá tengo los puntos si los quieren ver. ¿Querés leerlos y le damos la palabra después a Cuba Vigida? No, Bueno. perdón una cosa, yo iba a decir, perdón Aide, que tiene un montón de puntos y de declaraciones la ONU, pero que falló en un montón de situaciones, igual que había pasado con la Liga, no solamente en Bosnia-Serbia, en los Balcanes. Debe haber 20 situaciones que se resolvieron por fuera de la ONU, que no es eficaz. Perdón, Aide. Tengan en cuenta que siempre hay un secretario general en la ONU, y a mí siempre me quedó en la memoria que el único motivo por el cual se dice que hubo una leve intervención de la ONU durante el conflicto de Malvinas fue porque el secretario general de la ONU en ese entonces era latinoamericano, era de Perú. Entonces como que hubo una pequeña intervención pura y exclusivamente por esa cuestión. Espera, vamos con Aide y después con Alberto. Lo que dice, acá está. Lo que dice es mantener la paz y la seguridad internacionales de conformidad con los propósitos y principios de las Naciones Unidas, investigar toda controversia o situación que pueda crear fricción internacional, recomendar métodos de ajuste de tales controversias o condiciones de arreglo, entre otras, la que más me llamó la atención, porque determinar si existe una amenaza de paz o un acto de agresión y recomendar qué medidas, instar a los miembros a que apliquen sanciones económicas y otras medidas que no entrañen el uso de la fuerza con el fin de impedir o detener la agresión. Después dice, emprender acción militar contra un agresor. Bueno, lo demás no tiene mucha más importancia. Bien, perfecto. Gracias, Aide. Vamos con Alberto y pasamos a la aplicación de todo esto a la película. No, simplemente cuando uno reflexiona y analiza el papel de estos organismos internacionales que buscan la paz, no hay que olvidarse que además de las sanas intenciones, están constituidos por seres humanos. Y esa es la principal limitación que tienen. Es cierto, porque todo humano tiene... Esos seres humanos tienen obligaciones, pero esos seres humanos tienen obligaciones que no cumplen, y eso lo vamos a ver ahora en la película cuando la ganen. Propias de los seres humanos. Yo no te digo que no, pero viste, ante conflictos internacionales graves. Totalmente. Pero vamos a hablar un poquito de eso porque hay cosas que la película no muestra. Profe, sí. Digo una palabrita. Desde el momento que tiene 10 comisiones y 9 subcomités, nos damos cuenta de que viene complicada la cosa y de que va a haber burocracia ahí, nada más. Afuera vamos a decir con la ONU. Así que bueno, un chiste de mal gusto.
Bien, entonces continuamos ahora un poco con la peli. Si te gustó esta película, siempre me gusta recomendar dos. Una, Mm, darán por qué. a Bien, madre ya la vi. bien, entonces, Madres paralelas de la vi, Yo sí. también La la que vi. no vi es si no me esta, equivoco, Ararat. Madres Paralelas Ararat es está. del genocidio armenio. Sí, bien. Vamos ¿A por dónde partes. la dan, che? ¿Dónde la puedo ver? Vamos por partes. Ararat. Aide, ya que te tengo ahí, Bien la ¿podés vi. leer el texto de la izquierda? ¿Cómo no? Dos mujeres embarazadas se conocen en el hospital al momento de dar a luz y entablan una breve amistad. Tiempo después, vuelven a reencontrarse para descubrir un secreto que ninguna esperaba. Bien, perfecto. Esta película está en Netflix, se llama Madres Paralelas. Genial. Y lo que tiene esta película es Yo que es la vi una también. película, bien, gracias, Marta, es una película adentro de otra película. Y vamos porque la película empieza con una trama que se detiene. Hola Dora, ahí la veo a Dora que está tratando de... Hola, hola, ¿qué tal? Hoy te escuchamos, pero no te vemos. No se puede tener todo en la vida. Así que bueno, pero ahí te Ahí vemos. estamos. Ahí estamos. Bien. Hola. La película empieza con una trama, esa trama se detiene, está esta trama principal que es la que continúa, la que describimos recién de estas dos madres que se conocen al momento de dar a luz, y después retoma esa trama inicial que, ¿por qué la traigo a colación de Quo Vadis Aida? Es puntualmente durante la Guerra Civil Española, el problema de las fosas comunes, Así de es. la falta de dignidad que se puede dar lo que muchos dicen la cristiana sepultura y toda esa cuestión. Entonces, que me pareció que no es un detalle menor en Quo Vadis Aida. Eso por un lado. Vuelvo a la filmina. Aide, ¿querés leer la de la derecha? Ella va a ¿Cómo aparecer. no? Ahí está. Ahí está Ararat, esa película. Un agente de aduanas interroga a un joven que le relata cómo la realización de una película sobre el genocidio armenio cambió su vida. Bien. Entonces, volvemos a hablar de una película dentro de otra película. Esta segunda, Ararat, está completa en YouTube, pero doblada. Es como que está disponible ahí. La temática de Ararat es, como Todo hablado. por momentos, son dos tramas que juegan mucho con el metalenguaje, porque por momentos estás viendo algo que es una película, después una trama y después descubrí que es una filmación de una película y el detrás de escena de esa película que se centra puntualmente en el genocidio armenio y en la historia de un pintor que vivió en Armenia durante esa época. Como les decía, Ararat está disponible doblada en YouTube. Por eso. Entonces me interesaba mucho esas dos películas. Ahí volvió Susana. Bien, no sé si habrá sido con la compu o con el celu. Está con el celu. Bien. Bueno, vamos por partes. Entonces, eso era, siempre me gusta recomendar películas, si le gustó esta, otras películas que le podría llegar a Sí, me interesar. interesa mucho. Entonces, continuamos acá puntualmente con Quo Vadis Aida, la sinopsis y de qué trata la película. Principalmente me interesa mucho rescatar que lo que ocurrió en julio de 1995, que no fueron 4 días, sino que fue mucho más tiempo, pero la película se centra en ese desenlace, fue un hecho real. Y bueno, me gusta plantear acá un poco ahí sigue ingresando, eh, lo que, lo que ocurrió, digamos, de veras. Vemos acá una imagen real de la gente, de las mujeres y niños siendo transportados en los camiones. Acá vemos la imagen del colectivo. Este es Mladic, era el general con el que tienen que negociar en el hotel. Este es El el verdadero. famoso, ¿Cómo? el famoso, Sí, famoso como genocida. bien. Y este es el actor que lo interpretó. Y los delegados de la ONU, acá tenemos Kramerman era uno y este era, ahí lo tenía anotado, era el otro, que también fueron personajes de la vida real. Es Sí. sobre el genocidio de Srebrenica. El genocidio de Srebrenica es considerado el segundo asesinato masivo más grande en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, con una cifra final de 8.372. El de Ararat, si no me equivoco, fue en el 2012, o sea, el de Armenia, fue previo a la Primera Guerra Mundial incluso. Por eso. Perdón, y lo de Sarajevo no fue homicidio, genocidio. Mataron al príncipe.
No, no, ¿Cómo? lo de que pasó en 1917, no, pero en 1914 fue la muerte en Sarajevo del archiduque Franz Ferdinand, que es como lo que desata la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, vamos a ir por parte. Una información que estuve buscando yo es que a mí lo que me llegó, me quedó después de ver esta película es la inefectividad y lo absurdo y lo inútil No, de las Naciones Unidas así en es. esta cuestión. Me interesa como destacar un poquito esta cuestión de la jerarquía. Pun- Sí. Puntualmente, el tema es la función de las Naciones Unidas, que en este caso eran de Holanda, eran holandeses los que estaban ahí en Srebrenica, lo que los que estaban con la función de proteger a las personas. Por eso son los que tenían un casco azul, perdón, un casco Sí. celeste. Por eso son pro vida. Lo Sí. mismo. Entonces, bien. Entonces, eran los que tenían esa función. Y está la película como que en cierta forma muestra esta cuestión de por qué no hacen algo, por qué no hacen algo. Y leyendo, hubo dos intervenciones por parte de la ONU y de la OTAN que era la Organización del Tratado del El Atlántico Atlántico Norte, Norte. Atlántico Norte. sí, que primero hubo cuando la milicia serbia comenzó a avanzar sobre la ciudad, hubo un ataque aéreo sobre esos tanques, o sea, no es que no hicieron nada, hubo esos ataques, pero hubo 12 soldados holandeses que habían sido capturados. Entonces, cuando comenzó la amenaza de la ONU a decir vamos a atacar sobre las bases serbias, se dijo, si ustedes hacen eso, no solamente hay dos cosas que van a ocurrir. La primera es que vamos a matar a estos 12 soldados holandeses y después dijeron vamos a bombardear directamente el lugar donde están el lugar donde se desarrolla la peli, digamos. Ese lugar era una fábrica de baterías que se convirtió en el galpón de alojamiento para ellos. Bueno, hablemos puntualmente de la película. Se dio la primavera, la alergia me agarra. Eh, María Leo, Liz, uno de los principios fundamentales de la ONU es la de conseguir negociaciones. No son fuerzas, no están ni armadas. ¿Se acuerdan de los soldados holandeses? Tienen unas armas pequeñas y los otros tienen tanques, porque no son fuerzas para la lucha, son fuerzas para conseguir que las dos partes beligerantes negocien. Por eso empieza con una negociación, no están sí, negociando con la intervención de los holandeses. Ese es el objetivo. No, pero por no eso, pueden luchar, Pero no por eso, escúchame, pero pueden le luchar. pedían pero a ellos la pueden, OTAN, pero le pedían a la pero OTAN, o ellos, sea, desde la ONU le claro, pedían a Es la OTAN otra que no. cosa, a la OTAN, claro, otra tienen, cosa, claro, es ellos son, otra cosa. ellos pueden pedir la intervención de otras fuerzas. Claro. Perfecto. Ida había levantado la mano, Cuba Ida. No, es que hay que saber que los cascos azules no tienen una fuerza, digamos, de pelea, de guerra, tienen Son, armamento ligero, bueno, no liviano, pueden Claro, participar en la guerra, claro. sino tratar de conciliar paz, nada Es un más. principio Incluso, fundamental. claro. incluso por eso el símbolo de la ONU es azul, representando paz en lugar de guerra. Y por eso los cascos son azules. Pero no podían tomar ahí una No, determinación de atacar ni nada No, pero por el él llamaba por teléfono pidiendo eso a otras fuerzas y no le hicieron caso. OTAN. no Exacto. a los más arriba de él, a los que A están lo más más arriba, hasta arriba de llegar él. al secretario general. Claro, Nadie que se estaba de hacía cargo. vacaciones en su momento. Decía, Bien. Decía. Continuemos con la película en sí. La película comienza puntualmente con una imagen de la familia sentada en un sillón mirándose. Es un detalle que me había olvidado de la primera vez que la vi a la segunda. Y eventualmente descubrimos el rol de Aida, porque creo que en algunos países la película, no sé, Quo Vadis significa ¿a dónde vas? Pero eh, el, en la traducción que se le dio en otros países a esta película se llamaba La voz de Aida, que me parece que es simbólico que el rol que tiene Aida es precisamente el rol de traducción.
Volvemos Claro. al rol de los mensajeros y quienes tienen que transmitir un mensaje en situaciones de guerra. Entonces, la película es como que es la misma situación de manera espiralada y escalada, que cada vez comienza a aumentar más. Entonces, como que yo creo que la película está dividida en tres instancias. Una muy cortita al principio, que vemos la familia sentada en el sillón mirándose como diciendo, no sabemos qué va a pasar. Toda la situación en esa fábrica de baterías, y después el después, que es lo que ocurre con Aida y cómo continúa ella con su vida. Y no me gustaría empezar como la otra vuelta, decir, bueno, al principio pasa esto, sino como que hay instancias que vamos viendo. La primera es la marcha de esa gente, de ese pueblo, hasta el galpón, si se quiere llamar, La donde está base, la base, la base. y la negativa de poder darle asilo, que de todos modos hubiera sido al vicio ese asilo que se les pedía, y el rol de ella de tener que estar traduciendo constantemente la tarea, porque incluso hasta, bueno, como le daban órdenes que ella sabía que eran absurdas, y ella, bueno, lo único que hacía transmitía, pero con la cara era como que tenía esa función. Ahí te escuchamos. A pesar de que Srebrenica, sí, era una Re. zona de seguridad que había apuntado la ONU. Sí. Y a pesar de eso no se pudo hacer nada, ¿no? Sí, de todo ese sector era como la zona de paz, donde la De gente paz, sí. iba con la función de cumplir. Que en realidad el conflicto históricamente comenzaba en 1991 con el deseo de ese sector de independizarse de Serbia, y había habido diferentes cruces bélicos. Por eso en un momento, cuando el segundo militar ingresa, dice, si no sos soldado, ¿contra quién estuvimos luchando estos últimos 4 años? Como que había un pase de factura, digamos, de conflictos anteriores entre estos individuos. Entonces, a mí lo que más me llegó de la película, desde la primera y la segunda vez que la vi, es, por ejemplo, una de las escenas que más me llegó es la charla telefónica que tienen Kramersman, creo que era Tom Kramersman, con los delegados de la ONU, que encima le cortaban el teléfono, lo más violento del planeta Tierra. Tal No, cual. y en cierta forma como que te impide juzgarlo a ese personaje, porque entendés No que se le puede. viene la noche, pero te impide juzgarlo. No sé a ustedes qué les pareció la escena de la llamada telefónica a ustedes. Ahí Que José lo María. ignoraron. A mí me pareció una total falta de respeto. Bien, José María, gracias Marta. Buenos días, primero les voy a decir a todos Buenos días. y ahora sigo. Me parece que naturalmente los principales que tenían que mandarle la Fuerza Aérea a quienes le había prometido a la gente que no se preocuparan, que no le iba a pasar nada, porque los aviones se venían e iban a atacar los tanques y todo lo demás, no ocurrió. La ONU, como dijo recién Leo, les cortó el teléfono, pero me mandan el avión, no le mandaron nada. O sea que te faltó el cumplimiento a la ONU lo que había prometido. Bien, gracias José. Alberto y después Esther, y después Aide. Sí, este Carremans aparece directamente como un personaje muy débil, muy enclenque, que fue manipulado ideológicamente y físicamente seguramente por el general Mladic, que era el líder de los serbios. Es decir, no tenía carácter, y al final, en esa reunión en el hotel, quedó bastante claro que fue manipulado, y al final se hizo exactamente lo que quería el serbio. Totalmente. Vamos con Esther. Leo, perdón, me tengo que retirar. Discúlpenme, por favor. No hay Muchas gracias. problema, Esther. Nos vemos, perdón, Mirta, no está, Mirta es Lava, no hay drama. Esther, tenés el micrófono apagado. 3 años de Zoom. Tengo una tablet, no veo todo. Bien. A mí lo que me pasó con este hombre es que me dio pena, porque quedó como un perejil. Lástima. ¿Quién? Porque ante el... Kramerman. Era un coronel, chicas, no tenía rango ni siquiera de general igual al Mladic.
Nada, era coronel, bajo, bajo. Bien, Esther, continúa, decías que te dio pena. A mí me dio pena porque él intenciones tenía, pero él estaba con las manos atadas, él no podía hacer nada, no podía decidir y quedó, daba su cara Que no es ante poco, el que no es poco. pueblo. Entonces, todo el mundo se desquitaba con él y él no podía hacer nada y el tipo estaba sufriendo. Entonces me dio suma pena. Incluso él al Era principio el dice, jamón del sándwich. ¿cómo? Era el jamón del No te sándwich. escuché por eso, bien. Incluso él dice en un momento, yo soy pianista, como diciendo, no me exijan, o sea, yo soy la persona encargada de pasar del punto A al punto B, pero yo estoy al medio. Él dice, yo soy pianista. Después Sí, de lo al que dijiste final, vos, Leo, que Sí. ellos perdón, tenían, después de lo que dijiste vos, que había 12 miembros de la ONU que habían sido secuestrados, a lo mejor este era el momento en el que no podía hacer nada, porque fue cuando se supo que si él mandaba, que si la ONU mandaba aviones, los miembros esos podían ser asesinados o podían bombardear el refugio donde estaban los otros. Totalmente. Además, no era onda que no iban ningún ataque, a no ser que sea fulminante, va a detener algo, porque iba a ser escalar la situación de la guerra. Alberto, te escuchamos. Gracias, Aide. no, es simplemente para destacar como síntesis que los serbios lograron casi todos los objetivos propuestos, entre ellos una parte de la limpieza étnica, es decir, eliminar musulmanes, y la otra que Srebrenica al final pasó a ser parte del territorio serbio. Serbia. Precisamente. Y otra cuestión que es lo que me llamó la atención era esta cuestión de decir, cuando se les dicen putas musulmanas, cuando están todas las mujeres en el gozo, que era una cuestión volvemos a el planteo del otro. El hecho de decir, ayer éramos vecinos, pero hoy vos sos el otro. Como que está esa idea. No, y ahí generaron un modelo político y geográfico que es la república de 4 consonantes juntas. Yo no sé cómo hacen, no sé cómo hacen para pronunciarla. Esa república de las 4 consonantes, de las 4 consonantes es una mezcla entre bosnios y serbios, y donde da a luz, digamos, un engendro político y religioso totalmente sostenido con alfileres, ¿no? Así es, y bueno, y con esta cosa vemos que está mal, pero hay que darle la derecha a decir que estuvo muy buena la estrategia de Serbia, de llevarlos a negociar en el hotel y al mismo tiempo Así es. mandar para que la base quedara acéfala. O sea, desde la perspectiva bélica fueron bastante bichos, pero incluso históricamente ocurrió algo que no está en la peli, que cuando estaban negociando los 3 representantes y otro, Mladic, que era el general, Mladic. obligaron en cierta forma, a Kramerman a sacarse una foto tomando, no me acuerdo qué bebida, como si snaps o qué, obligaron a esta persona a sacarse una foto como en el proceso de la negociación, brindando, lo cual para las familias de las víctimas les pareció una burla, pero a la vez tampoco, siento que no sé, que es un personaje para mí ver que cuando lo ves al principio te da pena y tampoco se lo puede juzgar, me parece que es la problemática, porque, y también es muy propio de la generación de los chicos de ahora, que es muy fácil jugar desde tu casa con la panza llena y el celular en la mano. Pero bueno, es eso. Esther. Lo que yo quería decir que cuando fueron a las negociaciones, la que más claro la tuvo es la mujer que fue, que dijo, ¿qué negociaciones? Si vinieron a imponer lo que iba a pasar, no hubo ninguna negociación. No. Precisamente, y por eso, bueno, ahí estamos de vuelta al rol de la ONU, que tenía que ir ahí y de vuelta, dar la cara y nada más. Cuba dirigida. Digo una sola frase que dicen que es la característica, la icónica de Mladic, que es: todas las fronteras se hicieron siempre con sangre. Era así su frase, entonces ya con eso sabemos. Sí, y volvemos, ya te doy la palabra, Alberto, y volvemos a la famosa frase
no sé si coronel o almirante o qué era, de 1917, que decía, toda guerra se gana hasta que queda el último hombre de pie. Es como volver a eso. Alberto. Sí, la raíz final de todo el conflicto estriba en la existencia de tres grandes grupos mayoritarios de la población. Por un lado están los bosnios, por otro lado están los serbios y por otro lado están los croatas. Pero la eso en diferencia... Bosnia, Alberto, adentro de Bosnia. Sí, perdón, termino, sí. Pero la división, si uno la intenta hacer solamente política, no alcanza, porque en última instancia hay tres grupos religiosos que están confrontando, que son los cristianos católicos, los cristianos ortodoxos y los musulmanes. Yo creo que la gran parte del enfrentamiento, que tiene un sentimiento de odio final, está avalado por la religión fundamentalmente. Sí. No tanto por la básicamente no tanto por la política. La política lo podría haber solucionado a través de las Naciones Unidas si no hubiera existido el insalvable escollo religioso. Y el nacionalismo serbio, la prepotencia serbia de querer ser la heredera de la antigua Yugoslavia. Cuando Yugoslavia fue dividida, Serbia tomó el lugar de la antigua Yugoslavia y bueno, tenía que volver a cooptar a todos los países que habían formado, entre ellos Bosnia. Imposible ser otro Tito. Bien. No. Y con respecto a las diferentes instancias y escenas de la película, yo creo que la película va creciendo, va como que de a poco va aumentando la tensión de la película. Y hay un par de escenas así que me interesa saber qué les pareció. Primero tenemos, bueno, primero la situación difícil, que es cierto, cuando ella decía, deja pasar a mi marido y a mi hijo, y le dice, si yo dejo pasar a tu marido y a tu hijo, tengo que dejar pasar a todo el mundo, lo cual es cierto. Entonces lo ofrecen para la negociación. Después, ahí le apagó hay una persona que está con dos dispositivos, Susana, ahí está. Susana Rivera, si podés apagar tu celu, porque si no va a quedar haciendo... Lo que pasa es que me quedé sin internet, se me afumó un lío, recién vuelvo. Bárbaro. Porque nos quedamos sin luz y se nos cortó internet y costó volver internet. Suele pasar. Bueno, entonces la otra cuestión es, por ejemplo, cuando el segundo general, que me parece que es un personaje ficticio, pero hay algo en cine que se llama physique du rôle, que es cuando alguien tiene el rostro, los rasgos para un personaje, que es el segundo, digamos, en mando de los serbios, que es el que ingresa a la base. Sí, lo que dijo Dora, no lo voy a repetir, pero cuando ingresan y empiezan a darles chocolates y caramelos, que eso ocurrió, y en un momento que desgraciadamente me hizo acordar a Donald Trump. No sé si se acuerdan cuando pasó lo del huracán de Puerto Rico hace unos 4 o 5 años, que la gente estaba devastada porque el huracán arrasó. Trump fue a los centros de refugiados con papel higiénico y los empezó a tirar como si fuera un partido de básquet. Los empezó a tirar con papeles higiénicos. Y me hizo acordar esa situación a cuando Mladic empieza a tirar las tiras de pan, que a la vez, de vuelta, volvemos a la estrategia de guerra. Uno dice, ya podemos volver, se acabó todo, y otros decían, no se acabó nada, o sea, nos están mandando como vacas al matadero, y está tirando así, les da los chocolates. Ya te doy la palabra, Marieli. Incluso hay una imagen en la película que es un nene que está con un conejo en brazos, y después buscando los fotoperiodistas de aquel entonces, hay una imagen de un nene con un conejo blanco en manos. Yo al principio pensé que era una especie de metáfora sobre la inocencia, sobre el deseo de paz, como que la paz está en las generaciones futuras y demás, pero no, era puntualmente por una foto de toda esa, de esa instancia, de esa situación, en la cual hubo un nene que estaba con un conejito blanco entre la gente. María Elía. No, quería decir que Mladic tenía una obsesión con que lo grabaran permanentemente. Ustedes vieron que está siempre la cámara detrás y permanentemente le dice, graba esto, para que si se tenía que publicar internacionalmente, se supiera de que ellos estaban ahí bien, que no había maltrato ni nada. Por eso filman permanentemente. Por eso la directora dice que no se puede negar
porque el genocidio, porque hay mucho, mucho filmado de él y de otro, pero sobre todo él hace filmar todas las partes buenas, ese momento, por ejemplo, por Incluso eso lo hay un hace. momento que cuando empiezan a cargar los colectivos, que Sí, va con la cámara a uno de la ONU y le dice, ¿podés contar lo que está pasando acá? Y dice, usted sabe muy bien lo que está pasando acá. Como diciendo, no me tomes de salame. Y aún así, sí. por ejemplo, hay una escena que me llamó mucho la atención, eh, que es cuando están todos los soldados, mientras ven a la gente cargándose en los colectivos, que viene un serbio y le saca el casco celeste a uno de Sí. los de la ONU, y los de la ONU no pueden hacer nada, como diciendo, Se larga a mírenlo. llorar. No, pero no, todavía no es esa parte todavía. Le saca el casco a otro, y es como diciendo, los estamos, disculpen la expresión, los estamos boludeando, los estamos como diciendo, haciendo Sí, lo que se nos cantan. sí. Y hay una escena a mí que me llamó mucho la atención, que es, eh, en un momento, uno de los cascos azules dicen, ey, ese no es una mujer, ese es un hombre, que había un Un chico. adolescente Sí. bastante jovencito que se había con la madre disfrazado de mujer para pasar. Y los otros soldados de la ONU lo empiezan a sopapear como diciendo, ¿qué haces? O sea, no sé a ustedes qué les Buchón. pasó en esa situación. Porque le Después se dicen, sos larga a llorar. colaborador, le dicen, sos colaborador de los serbios, y los otros de la ONU lo empiezan a sopapear. La cámara vuelve y está llorando el chico. Sí, Entonces, no sé ustedes si recuerdan esa situación, esa sí, imagen. sí. Entonces, está el debate para mí. ¿Era colaborador o era simplemente que lo Mm, sobrepasó? No sé a ustedes qué les pasó. Lo sí. Tenía miedo, sobrepasó. No era sabían miedo. cómo reaccionar, estaban aterrados más que los que se... O sea, es una situación que los sobrepasaba, porque Sí. no tenían las herramientas para salvar a los que los llevaban, ni para enfrentar a los serbios. Era una situación de mierda. Perdón. Sí. Gracias, Esther. Martínez. Yo creo que el chico tenía miedo, pero los soldados que le pegan también tenían miedo, porque no se puede entender semejante reacción a una cosa tan pava. Pero la pava, Esa, esa cuestión pava le iba a costar la vida a ese chico. Ese es el Le tema. costó. Mi teoría es en realidad que entró tanto en el rol bueno, hay que separar los hombres de las mujeres, que vio a un hombre disfrazado de me mujer pareció y pésimo. dijo, no, chicos, ese no va porque era un manotazo de ahogado de salvarse. Lo sacan, el serbio le da un sopapo al pibe y lo manda para el otro camión. Y los otros soldados que encima que no podían hacer nada, le dicen, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? O sea, ¿por qué lo mandaste al frente a este pibe que lo estás básicamente mandando a la muerte? Y después el chico aparece llorando entre como que no se dio cuenta. Es como que escalando. Y finalmente después está Quiere la ir con la carrera. madre. Sí, sí. Finalmente está la carrera de Aida por rescatar a sus hijos, que yo creo que es la parte más cruel Ay, de sí, Sí, ¿cómo se sí. pone esta mujer? Qué horror. Ay, que, no. bueno, le busquemos las credenciales, la máquina de credenciales se rompió. ¿Alguien tiene un Bueno, canario por ahí? me parece que Pilar tiene un pajarito por ahí. Estoy en un patio, estoy en una casa de campo y todo por otro lado ahí está lleno de gente. Entonces yo estoy en un patio y por eso ¿Qué Eso, se oye por nivel? ahí. qué ¿Qué nivel. nivel? Bueno, por eso yo, Pilar, si se escucha muy fuerte el canario, te silencio, pero después prendete Me silencio yo. Perfecto, no hay drama. Genial, gracias. Eh, que dice, bueno, vamos a buscar, le hagamos una credencial. Va a la máquina de credenciales, la máquina de credenciales está rota. Dice, bueno, lo escondamos en tal lado. Incluso hay uno de la ONU que le dice, escondelos acá. Y dice, si los encuentran, los van a matar y me van a matar a mí. Esther levantó la mano. Yo creo que la mujer, Aida, también se siente responsable, porque ella hizo entrar especialmente al hijo mayor, siendo de que el hijo quería ir al bosque a escaparse con los amigos. Entonces peor eso, porque sobre de que ella lo metió en la boca del lobo sin saberlo,
el dolor es peor todavía, porque ella habrá pensado, culpa mía, este chico no se salvó. Eso no me lo puedo sacar de la cabeza. Pero Bien, en los vamos con... bosques, en los bosques también los mataban. Sí, Está bien, pero no era exacto. está A bien, mí, pero a lo perdón, a mí me mejor, pareció, Después sigue Raúl. a mí me pareció peor el momento en que le quieren dar una credencial al esposo. O sea, que pueden huir ella y el marido y los chicos van al muere. Ese momento es muy dramático porque el hombre y ella ofrecen quedarse, intercambiar roles, darle la credencial, que se salven sus hijos y no ellos. A mí esa parte me dolió muchísimo, aclaro, solo superada cuando la mamá tiene que ir a reconocer los cadáveres, que me Ay, mató. terrible, terrible. fue Bien, como la decisión de Sophie, otra Sí, eso me película. hizo acordar también, bien, antes de sí, darle sí, palabra puede ser. a Raúl, yo creo que dentro de estos genocidios existen muchas instancias de la crueldad por el mismo sadismo de la guerra. En este caso, no es que el sector, digamos, de los serbios le dijo a Aida, le dijo, elegí tu marido o nada, o qué sé yo. Fue la situación que se dio dentro de la ONU, porque a la vez podían justificar la presencia del marido en esa lista porque había participado de las negociaciones. Los hijos, en cambio, no. Y después, como decía en la decisión de Sofía, cuando a Meryl Streep le dicen, elegí cuál de tus hijos querés salvar, o también hay otra película que se llama, creo que El noveno día, que es de un cura que tiene que volver de un campo de concentración para, no me acuerdo bien la trama, pero es como parte de ese sadismo de la guerra de elegir uno u otro. Pero en el caso de Cuba y Aida, no se trató del bando opuesto al que hizo eso. Fue una decisión, digamos, jerárquica, y a la vez el mismo padre dijo, no, yo me voy con ellos, que también es entendible. Vamos con Pero por Raúl, que había ahí levantado la mano. también, Sí, yo creo que la peor parte de Aida es que ella sabía toda la información. O sea, ella estaba al tanto de todo lo que iba a pasar. Por eso era la desesperación más grande para salvar a los hijos. Y la parte me pareció medio extraña cuando dice, salven a un hijo solo. Yo nunca lo hubiese hecho, ¿no? Yo me hubiese ido con los dos directamente. Ya sabía que iba al matadero. Pero cuando ella dice, bueno, sálvenme a un hijo, ¿y a quién elegís? Favorito, no, mentira. Así que no, Eh, un chiste, un chiste. Pero sí, es cierto eso, y también yo creo que se le desmorona, se le viene abajo la estantería cuando ella le dice, Dora había levantado, pero yo te doy la palabra, Dora. Sí, Dora, comenta, te no, escuchamos. no, es justo lo que dijo Raúl, que cuando le dicen eso de por lo menos un hijo salvemos. O sea, eso fue lo que quería comentar. Me parece terrible también. Totalmente. Y volviendo a este tema de lo que comentaba yo, me olvidé justo de que estaba hablando de... Ay, no hay drama de... perdón. No, es un debate. Eh, cuando se le viene abajo la estantería de ella, es cuando le dice, le disparo en el pie a mi hijo para que se lo Sí, lleve el camión de los cosos. Y el médico le dice, ya salieron 3 y ninguno llegó al hospital. O sea, ahí tal es cual, cuando tal ella cual. se da cuenta de que las cosas no son como estaban. Y por último, que es una duda que en realidad no la googleé porque creo que con Google podemos encontrar una respuesta, pero lo consulté porque reví la película acá con Rodrigo. eh, Puntualmente es la tercera instancia. Yo hace un tiempo vi una serie que estaba en Disney Plus, me gustó mucho, se llama Una pequeña luz, que es sobre la vida de Meet Guys, que fue la secretaria de Frank Otto, digamos, la encargada de la parte logística de proteger a los Frank y a la otra familia en Holanda, sí, en Holanda, en ese ático donde estaban la familia y demás. Eh, y que, bueno, se ve en la serie y se ve acá, es qué ocurre con esas propiedades que son, digamos, durante la guerra, vos tenés una casa, un departamento, algo, te tenés que exiliar y cuando volvés, me queda la duda, ¿a quién le pertenece esa propiedad? Eso yo nunca lo supe cómo se maneja.
en esa situación, porque no sé, si te vas y te llevas la escritura, no sé, es como que me vino la duda. Y cuando ella vuelve, se encuentra con la esposa de quien está ocupando el lugar, que todavía no sabemos bien quién es, solamente sabemos que ese departamento está ocupado y le pide las fotos, que es lo único que le pide. Y bueno, le dice, bueno, que mi hijo, qué sé yo, y cuando se está yendo descubre que quien está ocupando su departamento era el general que se encargó de la masacre, y bueno, y bueno, eh, eh, pasamos a las actividades porque es un poco eso de lo que me gustaría hablar. Pero ¿alguien sabe, pregunta, si alguien sabe qué ocurre con esas propiedades? Eh, por ejemplo, hay un documental en Netflix que es muy duro, que se llama Los Últimos Días, que toma la historia de sobrevivientes de Auschwitz, y bueno, y sigue cómo fue el paso de ellos por el campo de concentración. Y no voy a spoilear porque es un documental, creo que todos sabemos bien lo que pasa. Y hay una mujer que al salir de Auschwitz se tuvo que ir a Estados Unidos porque era niña y su familia había fallecido toda en el campo de concentración. Va y vuelve en los 90 al pueblo donde ella vivía, creo que era Polonia o Checoslovaquia, uno de esos. Y cuando vuelve, va a la casa de su infancia y encuentra que estaba siendo habitada por otras personas, y ella se queda como diciendo, esta es mi casa. Bueno, y siempre me quedó la duda de qué ocurre en esos casos de guerra. En el caso de la película esta, ella recupera la casa. María Elía. Sí, porque la que está ocupando, que es una joven, que te das cuenta que es católica porque tiene la cruz y Y la porque cruz. cuando entra ahí, ida a la casa, la joven le dice, no hace falta sacarse los zapatos, como hacían los musulmanes. Ella era católica. Ella le dice que como vieron que esa casa estaba desocupada, habían supuesto que sus dueños habían muerto, por eso habían entrado a la casa y la habían ocupado. Esa es la explicación que ella le da, ¿eh? No Sí. se habla de papeles, Y para además, nada. ella después recupera la casa, Aida, ¿Sí? y Sí, termina le ella dice que en se el vaya. sillón, que es el mismo sillón del principio de Eh, la película. Y yo hay creo un que un poco montón, es... hay un montón de cosas iguales que se mantienen ahí, el reloj, la azucarera, la silla, mantienen muchas cosas iguales, los de la casa, ¿no? Precisamente. Que Bien. estaban Si hubiera usando sido todo acá del en día a día. Argentina, te lo usurpan y no te devuelven nunca más, aunque no Bueno, haya ese es guerra, otro eso es tema. seguro. Eso es otro tema. Bueno, Bien. pero mucha gente no volvió más. El asunto de los judíos que volvieron a sus casas, nunca más las recuperaron, al menos porque fueron tomadas por los nazis. Totalmente. Bueno, y ni hablar de las obras de arte y el oro y demás. Bien, vamos acá. Te veo a vos, Aide, en la ventanita. ¿Podés leer la ¿Cómo no? primera? ¿Cómo no? ¿Consideras importante que haya películas sobre episodios históricos no tan conocidos? ¿Por qué? Pregunta, yo considero que este es un episodio no tan conocido. Quisiera consultarles rápido a ustedes antes de continuar. Para algunos, ¿este episodio lo conocieron a través de la película o lo conocían de antes? Bien, Yo yo lo lo conocí a conocí través de de la antes. película. Yo lo conocí a Yo a través de la través de película. antes. Bien. A Yo través de la sabía que película. existía, pero no estaba muy en claro cómo era. Pero bueno, Claro. tenía cierta información general nada más. Perfecto. Yo ahora les estoy compartiendo las actividades al grupillo de WhatsApp. Ay, dale. Bien. Bueno, esa era la pregunta, porque quizás yo generalicé, todos están familiarizados. Yo no estaba familiarizado con este hecho histórico. Bien, entonces vamos con la número 2. María Lías, te veo ahí en la ventanita, ¿podés leer el número 2? Sí, ¿qué función cumple la escena del sueño de Aida? Bien, ¿se Ay, acuerdan que sí, ella en esa un fue momento... una pregunta que me hice a mí misma yo. Bien, perfecto. Número 3. Aide, ¿podés leer la número 3? Sí. Diseñe o describa una tira cómica de una viñeta sobre los hechos representados en la película. Qué cruel que sos, Leo. Bueno, pero a lo que voy yo, bueno, a lo que yo, diseño de escriba. No les voy a pedir que la dibujen, pero sí que la describan. Por ejemplo, acá, qué sé yo. Por ejemplo, en un momento, en el secundario, esta me la dieron a mí de tarea, hacer una viñeta sobre el principio de la Segunda Guerra Mundial.
Entonces yo había puesto el diseño que había hecho yo no sé dibujar nada, pero el diseño que había hecho yo era bastante básico, pero era, de un lado era el eje que eran Mussolini, Hitler y el japonés, que no me acuerdo cómo se llamaba, eran en una mesa, como dividiéndose una torta que tenía la forma de Europa. Esa era la viñeta que había hecho yo en aquel entonces. Nosotros la teníamos que dibujar, esa era la consigna. La consigna ustedes no la tienen que dibujar, pero pueden describir qué harían. Perfecto. Vamos con la 4. Aide, ¿puedes leer la 4? ¿Cómo interpretas el final con todos los personajes juntos en un acto escolar de primaria? Otra de las preguntas que me hice yo. Perfecto, muy bien. Entonces, ahí están las 4 preguntas. Yo ya se las compartí al grupo de WhatsApp, los que están en el grupo de WhatsApp. Así que ahora vamos a hacer unos 4 grupillos. Bien. Pido Entonces, que no me pongas en el grupo 3, por favor. a ver, bueno, no estás en el 3. Ah, y a todo esto se sumó Natalia Di Fiore, que era la asistenta del taller anterior que nunca prendía la cámara. No sé si está presente o no, pero bueno, la veo ahí. Dame un segundito que... Bien. Ahí están, porque hoy somos poquitos. Bien, grupo número 1 es José María. Ah, viene a escuchar, dice Natalia. Bien. El grupo número 1 es José María, María Lía, Marta Inés Jiménez y Susana Risler. Ustedes son el grupo número 1. El grupo número 2 que es sobre el sueño, son Aide, Dora Alfie y Sofía. Bueno, no te preocupes, Aide, te paso el grupo número 3 del diseño. A ver, entonces ahí entonces tenemos Dora Alfie, Aide y Sofía. Ustedes son el grupo número 2, que es sobre el sueño. El grupo número 3 tenemos a Mirta Gamboa, Raúl Molinari, Alberto y Natalia, que no sé si va a participar por audio o por chat. Y la sala número 4, que es la escena final, es Esther, Pilar e Ida. Ustedes son el grupo número 4. Son las 12, les doy hasta las 1:30 para hacer la actividad. ¿Sí? A Roger, entendí, profe. Bien, yo ahí... Leo, ¿Sí? no tengo los mensajes tuyos de WhatsApp. Bueno, ahí Ni tampoco había recibido el link de las películas estas. Bueno, yo ahí te agrego al grupo. Perfecto. Me tenés abandonado. Ustedes ahora tienen que aceptar a unirse a los grupitos. O llámalo. Ahí te agrego... se fueron. María, al habla. Ahí estamos, bien. Entonces volvemos ya de las actividades. El grupo número 1 creo que estaba José María, que era la importancia de películas sobre hechos que no fueran tan trascendentales. No trascendentales, no tan conocidos. Bien, nosotros concluimos fundamentalmente, viendo que la temperatura del día de hoy está bastante, no, ese otro tema. Como era una respuesta muy breve, había que alargarla de alguna manera. Entonces íbamos a pasar informe de la temperatura, la presión atmosférica, tránsito. Nos hemos reído un montón. Sí. Bueno, en esencia, yo creemos que es muy importante dar ese tipo de difusión, porque hay cosas que sabemos a través de los informativos, pero son cosas muy esporádicas, no entran en profundidad a dar detalles de este tipo de cosas. Estas películas sirven para darnos una información más acabada de lo que ocurrió, aunque más no sea en aquel tiempo.
Es muy importante que tenga ese tipo de discusión. Eso es lo que llegamos a la conclusión. De acuerdo. Que también la ONU es inoperante. Totalmente. Totalmente. No, Y nos de aquella parece, época y a épocas futuras también. Chicos, No es- si uno googlea, perdón José, hay unos 20 ejemplos donde la ONU fue ineficaz. Doy un solo ejemplo que me acuerdo sin machetear, que es el Canal de Panamá, el conflicto del Canal de Panamá. Y de esos hay millones. Hay 20 al menos. Bueno, y también dijimos que la película era muy exacta, o sea, se ve que la directora, que es Serbia, dijiste, Susi. Sí, Serbia. Nací, no, Bosnia, porque Ah, nació Bosnia, porque nació en Sarajevo. Sarajevo, no sé. Seguramente Serbia. tiene que haber escuchado mucho del tema en su lugar de, no sé dónde vive ahora, no sabemos tanto, pero como que los hechos están correctamente relatados. Bien. Debe tener una excelente información, ya sea... ¿Puedo hacerle una pregunta al grupo? ¿Está basada en algún libro? Sabemos que es real, pero ¿está basada? ¿Hay una novela en la cual esté basada la película? Creo que no, porque yo escuché una entrevista que le hicieron a la directora y ella contó que los hechos no eran reales, que ella se enteró porque sabía de un intérprete, no era una mujer intérprete, era un hombre intérprete que había tenido, que él estaba dentro, pero su familia había quedado afuera. De allí sale, entonces se puso a investigar ella. No dice O sea que es basado en un Mira, hecho real. hay un Eso libro, mismo leí la yo, película se basa, Cecilia, eso perdón, mismo, sí. disculpen que interrumpa, la película se basa en un libro que se llama Bajo la bandera de las Naciones Unidas. Ahí voy a decir, Ajá. Bajo la bandera de Eso no lo las... había ¿qué leído, pasó? fíjate vos. Bien, sí, o si pones en Google te aparece información sobre la bandera, pero está basada en un libro de Hasan Novik, y recuerden que basado en es la gran mentira del cine. Es como el hecho de decir, bueno, basado en un hecho real, puede ser que se haya inspirado en una cosa que... Por eso. ¿Con la bandera de qué, De la ONU, se llama Bajo la bandera de las Naciones Unidas, se llama el libro. Sí, pero no lo encuentro si es ficción, no ficción, si es un trabajo de ficción o de no ficción. Es como que lo único que sé es el título del libro. Habría que después buscarlo. La directora dice que los personajes no existen, que la mujer que hace de intérprete no existió, que en realidad fue un muchacho el que hizo de intérprete y se ve que ella ha tenido acceso a esa persona, ¿no? De ahí Bueno, se- pero hay fotografías que muestran al general real, al coronel real, o sea que algo hay en eso. Bien, acá encontré en Amazon la información del texto, se llama Bajo la bandera de las Naciones Unidas, la comunidad internacional y el genocidio de Srebrenica. Dice, por primera vez aquí hay está públicamente disponible un raconto del terror y las Sobre el inhumanidades terror. experimentadas por aquellos buscando santuario del genocida y poniendo sus vidas y su confianza en las manos de los mantenedores de la paz. Desarmados, muertos starved, con hambre y Muertos privados de de hambre. cualquier necesidad humanitaria. Necesidades básicas. Sí, la gente de... pero hay alguien que está... Bueno, había alguien que estaba justo hablando, me parece que es Dora. Ahí está, sí, era Dora. Bien, dice... sin armas, con hambre, privados de cualquier necesidad básica satisfecha, Gracias. la gente de Safe Haven, de Srebrenica, debe ser el nombre del pueblo, ubicaron su confianza de manera completa en la promesa de protección de las Naciones Unidas. El libro es compilado de experiencias de primera mano, o sea, de relatos en primera persona de los eventos. Son recopilados por el mismo autor, que es Hassan, a la vez que recopilaciones hechas por los sobrevivientes del genocidio.
prueba, prueba una cronología detallada cubriendo los días llevando al notorio 11 de julio, cuando el genocidio de los musulmanes bósnicos en Srebrenica comenzaron y su subsecuente periodo durante el cual la cobertura mediática continuaba a propagar el mensaje que nada siniestro estaba ocurriendo. Claro. Necesitó la mayor parte de 6 años antes que el 6 años. genocidio fuera oficialmente Oficializado. tomado Ah. como creíble, Sí, que digamos, tuvo, en el sí, que 2001. tuvo lugar. En el 2001. Este raconto único es tanto exhilarating, o sea, emocionante, una lectura emocionante y un punto importante de referencia histórica. Histórica. Este es. Chicos, Leo, el general Radcliffe fue Leito, sometido al Tribunal Internacional de la Haya, está condenado, vive todavía, tiene 80 años, está condenado a cadena perpetua y está en una cárcel de la Haya, porque el Tribunal Internacional de la Haya fue el que lo juzgó por genocidio, o sea que el hecho está comprobado El totalmente. hecho indudablemente existió. La película, la directora se inspiró en el libro. O Yes. sea, Claro. esa es la diferencia. El hecho está, profe, O Sí, sacó está datos del libro, Está claro. mejorada la está película. Tiene inspirado. que hacerla taquillera de alguna forma. bien. profe, ¿viste que dice que la ciudad era considerada safe haven? O sea, Sí. un refugio seguro para vivir Sí. ahí. Y Sí, mirá lo hay que una pasó. resolución de las Naciones Unidas que dice eso, Eso que lo Bien. dijimos. Srebrenica, Volviendo al tema de los dos líderes, el presidente de la República Serbia, que era esa sigla de puras consonantes, y Mladic, el que figura en la película, los dos fueron condenados. Mladic sí, estuvo prófugo durante mucho tiempo hasta que lo lograron agarrar, y el mayor reclamo que se hacía, me da gracia que el reclamo muchas veces es retórico y muchas veces etimológico, porque lo que decía el presidente, no me acuerdo el nombre porque también es Rlavik, una cosa así, él decía, esto no fue un genocidio, pero sí fue un crimen de guerra, como que no querían catalogarlo dentro del concepto de genocidio, pero bueno, era el argumento, se lo refutaron y quedó determinado como genocidio. Así, bueno, esa si era hubiera sido de guerra, no hubieran matado a mujeres y niños, y en realidad ahí se Bien, mataron muchísimas mujeres y niños. bien. Civiles. Un momento. Civil. Sí, civiles. Bien. Bueno, ¿me escuchan? Sí, bien. Perfecto. Entonces vamos a la pregunta número 2. Gracias al grupo número 1, que era Genial. Aide, que tiene la tarea de dar la respuesta sobre el sueño. ¿Sabes qué me ¿Nosotros? tocó a mí? Nadie Ah, quiso no. hablar, me dejaron a mí solita. No, la verdad que es una respuesta, nos costó, mejor dicho, nos costó. Estuvimos poniendo ideas y demás. Ella empieza, el sueño comienza cuando ella da una pitada a la marihuana para relajarse y empieza a sonreírse. Y de ahí entra al sueño. La idea que tenemos es que cuando hay tragedias de semejante envergadura, después, si no, le voy a preguntar a la Susie Risler que me diga si estoy equivocado o no como psicóloga. Cuando uno tiene dramas de grande envergadura, muchas veces trabaja en dos niveles, de conciencia y subconsciencia. Y los dos niveles van en forma paralela. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando comienza el sueño hay qué sé yo, una cosa esa de belleza, no me acuerdo si era de pelo, no me acuerdo de qué, que están todos contentos. Desfile de peinados. De peinado, que ella se ve caminando, bla, 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 bla. Pero después hay una ronda, y en esa ronda toda la gente bien vestida está toda seria. O sea, que la realidad no se va del sueño, la realidad está en el sueño. Por eso que nosotros dijimos que está que se trabaja en esos dos niveles que van paralelos. No se puede evadir la realidad aunque haya un sueño con marihuana. Eso es lo que más o menos estuvimos hablando. No sé si estamos muy equivocadas o no. Sofi, vos tenés algo también que agregar, me parece. ¿Tenés algo que agregar?
de lo que Bueno, dijiste. eso sería lo que estabas planteando, es una disquisición de tipo psicológico Sí, que es válido, y lo otro sería más sí, elemental, decir que se le iba el efecto de la marihuana y estaba sí. aterrizando en la cruda realidad, que era muy dura, o que Tal estaban cual. todos encerrados en un círculo del cual no podían salir. Bueno, como Eso ves, fue hemos más o menos lo trabajado que mucho. hablamos. Susana levantó la mano, tenía el micrófono apagado porque empezó a ladrar mi perro. A ver, Sofi, si nos sacás de ahí del embrete ese. No, totalmente de acuerdo con lo que dijeron ustedes, perfectas psicólogas, así que no, totalmente de acuerdo. Pero lo que a mí se me ocurrió cuando vi esto, que no sé, a lo mejor sea algo que no cabe, es que en el fondo en la película querían contarnos cómo era antes la historia de ella, que estaba feliz, estaba contenta, cómo era gente, digamos, gente normal, una vida normal, y de golpe se les trastoca. Más allá de que sea bajo el efecto de la marihuana o de lo que o de Lo que se el fume. escape a la realidad, que puede ser el sueño también. Bien, O Esther sea, levantó la Sofi, mano. Sí, sí. Sí, pues es que, bueno, yo siempre percibo diferente las cosas. Parece, yo lo interpreté como un recuerdo de ella, que cómo había sido antes de la Y bueno, guerra. está bien, tenés O sea, razón. yo no lo interpreté como sueño, interpreté como recuerdo de un Sí, tiempo Pero ella pero es, ella se Y despierta bueno, de ese, por eso es y como... bueno, terminó el recuerdo. ¿Viste cuando pero vos te ella era pones a una, recordar cuando Esther, ibas a la escuela y de No, pronto, pero es una no, interpretación pará. válida, una interpretación válida, sí. pero ella era una maestra, o sea, no pega mucho este desfile con todas Pero estas no, cosas. bueno, Ay, pero ¿por tuvo su qué? vida. No lo limites Ella Bueno, fue las tanto. maestras en maestra, mi ¿está bien para barrio no bailar? desfilan. pero Bueno, ella ¿Quién era sabe? no esposa sabemos, de, Las maestras hoy eso tienen no, OnlyFans, ya chicos, así que... pero estaba la En tu esposa barrio ahí andan por la feliz. A lo terminal las mejor maestras. ella tuvo otra vida, no fue siempre maestra, ¿Y Bien. por qué tuvo las su maestras no propia podemos ser vida. modelos? Claro, ¿por qué no pueden ser tiene razón. modelos? ¿Por qué no Por pueden ejemplo, desfilar? a ver, Bien. Ok. Yo creo que es la combinación de las dos cosas, porque ella antes del Claro. sueño habla de la banda del hijo, que el hijo tenía una banda, que qué sé yo. Ah, sí, el Vemos que menor. la que música, el quería ser desfile la músico. tenía el hijo y demás, y yo creo que paulatinamente hace la línea de recuerdo a sueño en la ronda. Cuando la ronda empieza, yo creo que ahí es sueño. Empieza como recuerdo y después entra en el territorio Claro, porque onírico. primero se empieza a sonreír, se empieza a reír mientras está junto con su familia. Después cae en el sopor. Sí. Pero Bien. no es producto de la marihuana esas ideas que Sí, También. tiene. claro. También, Sí, o sí, son es un ingrediente. alucinaciones, pero No, en pero la ella es marihuana no es parte de su vida. alucinógena tampoco, así que bueno, Ah, la No, no, bien. La pero te Bueno, da relaja, un poco la de... relaja. bien. Entonces, bueno, continuemos con eso. Bueno, entonces, pero yo quiero volver en el punto 4 a la ronda. Por eso no quería ahondar. Claro, pero Pero bueno, fíjate así. listo. Entonces, pero sí, yo creo que empieza como un recuerdo y vira lentamente al territorio onírico, que es lo que hace. Y la función, creo que principalmente es eso, es ver el estilo de vida de ellos, riéndose, que el hijo era músico, que hubo una vida previa antes de la guerra, como que es que ella añora. Perfecto. Vamos con el grupo número 3. Grupo número 3, que tenía la tarea más complicada de todas. Pobrecito el grupo 3. Pobres. Mirta Pobre Gamboa, gente. Alberto, no sé si alguien quiere... Muéstrenlo al Siempre dibujito. me toca a mí. A mí me ha tocado esta vuelta trabajar con los dos muchachos. Les aviso para que se mueran de envidia todos mis Por compañeros. eso, a ver qué dibujaron. Bueno, la verdad que cuando vos dijiste el 3, yo dije, ay, no, por Dios, esa no, pero lo hicimos. Nuestra idea es la siguiente. Yo voy a hablar y mis compañeros me van a acompañar, me van a adosar otra información. Nuestra idea sería hacer un dibujo en dos partes que podrían ser dos cuadros separados o podrían estar uno arriba y otro abajo como ensamblados. En el primer cuadro tendríamos un mapa de Yugoslavia que estaría tironeado
por 3 personajes masculinos, en este caso, que sería uno que representaría a la Iglesia Católica con una cruz católica como emblema distintivo. El segundo personaje llevaría la cruz ortodoxa, que es diferente y que luego le vamos a pedir a Alberto que muestre. Por favor, Alberto. Ahí está. Muy bien. Esa es la cruz ortodoxa. ¿A dónde estás, ¿Vieron? Alberto? No se ve, Alberto. Ahí está. Sí, se ve, se Sí, ve. se ve. Sí, se ve perfecto. Ahí está, ahí está. Está perfecto. Pero hay Sí. dos, una de 2 palos y otra de 3 palos. ¿Cuál es? Podés elegir la que más te guste. Esta, Ah, bueno. Son iguales. las dos son cruces ortodoxas. Una es griega y la otra no sabemos. Pero Sí, son símbolos ortodoxo. ortodoxos. Y el tercer personaje representaría a la religión musulmana, por ejemplo, con el velo, lo que fuese. Esos 3 personajes estarían, como dije al principio, tironeando un mapa de Yugoslavia en el cual se verían cadáveres encima del mapa. Ah, la fresca. El segundo cuadro, esos 3 mismos personajes estarían cada uno en su respectiva iglesia pidiendo perdón por sus pecados. Mira qué bien. Bien, no sé si Alberto y Raúl quieren opinar algo más, pero a mi modo de ver, yo tengo que, no sé si se ve la pantalla. Sí, se ve. Quiero aclarar algunos conceptos. No. Quiero aclarar algunos conceptos con respecto al primer cuadro que describió muy bien Mirta. Con respecto al primer cuadro, lo que quisimos significar con ese tironeamiento del mapa de Yugoslavia es que en última instancia la disputa también tenía un gran contenido territorial, es decir, querían más territorio para sus países. Y en eso, indudablemente, Serbia ganó territorio. Y por otro lado, en esa disputa, en la base de esa disputa, quisimos también destacar la importancia que tenía el contenido religioso. Bueno, al final, después del crimen, después del genocidio, los responsables, digamos, representados por estos 3 personajes, van a pedir perdón o van a orar o van a congratularse con su respectiva religión y seguramente salen con sus conciencias aliviadas, entre comillas, después de haberse cometido esos crímenes que todos conocemos. Muy bien. Le podrían haber puesto, perdón, le podrían haber puesto la cara de Mahoma al tercero. No, ahí estaría lindo. Eso no está permitido porque implica una ofensa religiosa. Acordate lo que mataron, acordate de Rushdie, acordate del escritor. De Charlie Hebdo. El musulmán, nosotros decíamos, o vestir un musulmán o directamente poner también el símbolo de la media luna musulmana. Ahí está bueno. Sería cuestión, o sea, cuando haces el dibujo ya lo vas buscando. Ustedes hagan el dibujo que más les guste y elijan el que más. No, ustedes mándenlo. Pero la idea es esa, la idea es transmitir el trasfondo final de la disputa. Por un lado la territorial, política, y por otro lado la religiosa. Se enojó Dai. ¿Qué? Nada. Haciendo, Se enojó, que se enojó che. Darín, No digo. proyectes. ¿Qué estás haciendo, Leo? Voy a ver si puedo generar este dibujo con inteligencia artificial. No, no te puedo creer. Nuestras clases Si van a haces ser eso, ahora con si haces eso te sacas medalla de oro. No sé, la inteligencia artificial hace lo que se le da la gana, así que... Es que todavía no entiendo qué es la inteligencia artificial. Bueno, ahora lo veo. Que la inteligencia normal, no me hizo nada, no gana. Bueno, pero más o menos está. Esa bandera es de Croacia, eso que mostraste. Ahí está. Esa no sé. Ah, ya. Está bien. Ay, esa me gusta, Leo. Está bueno. Ahí está. ¿Y Listo. qué le pusiste, Leo? ¿Qué pusiste? Pues mapa yugoslavo en inglés,
siendo tirado por 3 personas. Eso es lo Ay, que... perfecto. Claro. Bueno, entonces me encantó el approach, porque yo incluso desde mi perspectiva, si yo lo hubiera hecho, yo hubiera puesto una casa prendiéndose fuego, alguien llamando a la ONU y que le diga deje su mensaje después de la señal. Una cosa como que esa era la idea por donde hubiéramos ido, pero me Claro, encantó. dale, llamando por El celular. factor político que le dieron y religioso me pareció brillante, por eso excelente, Sí. felicitado. Vamos con el grupo número 4, que No era sé, Esther, Ida. si Y podemos terminar falta acá la clase, está bien, profe. La Bueno, dale. señorita Entonces, la semana que Pilar se viene, retiró. la Pilar se Pilar se retiró fue. por falta de internet. La señorita Esther, que habló toda la clase, no va a hablar de este tema. No, vamos O a hablar las sea, dos, vamos a hablar, Oye, vamos a bueno, hablar, bueno. vamos a hablar. bueno, Vamos que nos queda quedamos. poco tiempo y yo tengo un asado que quiero Dale. comer. Así que... Bueno, profe, La ahora come consigna, asado. va. vamos a leer la consigna. La consigna es, ¿cómo interpretas el final con todos los personajes juntos en un acto escolar de primaria? Muy bien. Lo ¿Vas a que, hablar o no? sí, lo que yo había visto, o sea, porque cada una interpretó, vio otra cosa. Ida le llamó más la atención la de los ojitos. Eso, ¿qué es eso? Después, a mí me llamó la atención que aparecen muchos de los personajes que durante la película habíamos visto. Por ejemplo, el militar que entra al coso de la ONU, de los holandeses, increpando y diciendo que ellos quieren entrar armados para ver si hay o no hay gente Armada. armada. Entonces, ese hombre está al final y lo muestran. O sea, mi interpretación fue que hay que hacer de tripas corazón y hay que seguir, te guste o no te guste, conviviendo porque hay un futuro que son los chicos. La parte que Ida interpretó le toca a Ida. No, nosotros vimos que los chicos actuaban y hacían distintos gestos, palomitas de la paz, bailaban, todo muy bonito. El público estaba contento, pero la señora Aida realmente se pone contenta y se siente como realizada, y con eso termina la película, cuando logra que todos los chiquitos hagan el gesto de taparse los ojitos y abrir, tapar y abrir, que nos costó interpretarlo, pero quedamos como que era ver la realidad, no olvidar, tener conciencia de lo que ocurrió y no estar a ciegas y no ver y quedarnos en el olvido. Por eso la cara de satisfacción de Aida al final. Creo que es eso, pero Incluso si a ella me le dicen que preguntan los en un ojitos momento, querían decir otra cosa, le creo. porque en un momento le preguntan a ella, ¿cuándo eras más feliz? ¿Qué era lo que más feliz te hacía? Le preguntan a ella. Sí, Y ella Sí. dice algo así como que lo que más feliz me hizo siempre es dar clases, era lo que decía ella, ser docente. Y yo creo ahí que está. acá vemos, no sé si Ahí vemos la está. pantallita. Bien, uy, me perdí. Sí, Ahí estoy. Ahí está el que entró. ahí está perfecto. Bien, ahí ven, como que es la imagen de las diferentes personas en el acto escolar haciendo ese gesto. Y yo creo que es, como dicen ustedes, la idea de que Todos los las niños están niñas serios es el aparte. futuro, es el futuro. Y es la conglomeración de todas esas partes que tiraron para diferentes lados, como lo representaron en el mapa Alberto, Mirta, Raúl y Natalia. Esas partes se tienen que buscar el bien común. El bien común es la paz y los niños, el futuro, y está ahí. Que a la vez lo vinculo de nuevo con el tema del sueño, porque esa ronda era el tema de decir que en esa ronda estaban todos. Estaban los Claro. serbios musulmanes, bueno, no sé si hubieran estado porque no pueden bailar, no pueden ir a fiesta, pero Eran como los que eso era vecinos de ella. eran los Claro. vecinos. Sí. Y incluso, ahí dejo de compartir. Incluso ocurría que hay varios documentales de la BBC de uno de estos, de uno que estuvo en la masacre que sobrevivió fingiendo estar muerto, y que dice, lo peor era que tenés que convivir nuevamente con esas personas que formaron los grupos paramilitares, porque tampoco eran militares, sino paramilitares,
y te lo cruzas en el kiosco, te lo cruzas en diferentes lados y tener que vivir con eso. Entonces, esa era un poco la cuestión, que incluso hay dos detalles que me gustaron, bueno, no me gustaron, me llamaron la atención, que es, en un momento cuando los soldados están avanzando, se lo están llevando a la gente en los camiones, hay una nena andando en bici, jugando como si nada, se la ven, y en el momento de los tiroteos hay nenes jugando el fútbol, que están sobre una terraza, y que cuando escuchan los tiros, patita para que las quiero, salieron corriendo esos niños, o sea, como diciendo que era algo que ya estaba naturalizado, ya era, estos conflictos estaban ya en el día a día. Obviamente, si escuchas una balacera, a mi juego me llamaron y se fueron los chicos. Y yo creo que tanto el sueño como la última escena juegan por ese lado, de saber que vas a tener que convivir con estas personas, que al menos la interpretación que le hago yo, que como soy el docente es la única válida, no, mentira. Que es la interpretación que le doy yo, no sé si Y ustedes... que es lo que nosotros te dijimos también. Precisamente. Así que bueno, no sé, ustedes a nivel general, además de la angustia... quiero decir algo, quiero decir decime. algo. Digamos de que los adultos tenemos que ser muy sabios para no inculcar el odio o el resentimiento que nosotros tenemos al futuro. Porque si yo tengo resentimiento y se lo inculco a mi hijo o a mi nieto o a quien sea, ese odio sigue y no se termina más, no se rompe más el círculo vicioso. Porque incluso todo eso lo vemos... Pero Sí. somos seres humanos y es muy difícil. Porque incluso lo vemos en otra instancia antes, cuando cuando llegan los serbios a la base, que aparece un chico y le dice, hey, profesora, profe, y la saluda y le dice, ¿cómo está? ¿Y dónde está Hamlik? Que era Se fue. No, se fue al bosque, qué sé yo. Está en Y el dice, bosque. bueno, mandale un saludo a tu mamá, como que incluso yo creo ese mandarle un saludo a tu mamá es como diciendo, acordate que hasta hace poco éramos, digamos, del mismo bando. Vecinos, sí. Esa era la cuestión. Profe, Sí. si a mí me hubiera tocado el grupo 1, hubiera dicho que no conocía nada y que me desburré, digamos, con esta película. Pero, OPSE, seguí estudiando y estudié todo lo de los países balcánicos y cómo desde no sé qué época vienen siendo manejados con imperialismo. Cuando no hay imperialismo, se desborda todo, se descalabra todo, se pelean entre ellos, como en este caso en el 95 pasó porque cayó la Unión Soviética. Pero no es su única historia. Si se ponen a leer, es riquísimo todo lo que hay sobre el tema y lo que pasó, por lo menos a mí me pareció muy interesante, y desde ya que te agradezco habernos traído esta peli, Leo. Bueno, me debe haber Quiero gustado. agregar qué es lo que pasa no con los imperialismos, sino con los países proteccionistas que durante muchísimo tiempo estuvieron bajo el paraguas diferentes naciones, nacionalidades y qué sé yo qué, y cuando eso se va, bueno, empiezan las luchas intestinas. Sigue pasando. Dejémoslo al Leo que tiene que ir a comer un asado. Bien, bueno, la Que semana nos que lleve. viene, no sé por qué me quedó este signo de pregunta, pero la semana que viene vamos a analizar una película que es como uno de los más grandes hitos del cine bélico, que muestra lindo. la guerra por la guerra, Río que es Kwai. El puente sobre el río Kuwai, que tiene una melodía muy, muy pegadiza. Sí. Es de David Lean, el mismo director de Doctor Zhivago, de Lawrence de Arabia y Puente sobre el río Kuwai, un director muy, muy, muy fanático de hacer películas largas. Así que bueno, vamos a analizar la semana que viene Puente sobre el río Kuwait. Nos juntamos a la misma hora por el mismo canal. Chao, chao. Gracias, Hasta profe. luego, adiós. Nos vemos la semana que viene. Chao. Saludos a todos. Adiós.